Cuando me desmayé en el trabajo, los doctores llamaron a mi hijo. Nunca apareció, pero mi nuera subió una foto familiar con la frase "por fin". Un día sin la reina del drama. Así que hice una llamada y vendí algo que ellos daban por suyo. ¿Quién es la dramática ahora? Si estás viendo esto, suscríbete. Y dime desde dónde nos ves. Las luces fluorescentes del pasillo del hospital zumbaban como moscos molestos, mientras yo revisaba redes sociales desde la camilla. Palpitaciones cardíacas, dijo el médico. Causadas por estrés. A mis 63 años parece que mi cuerpo decidió dejar de fingir que todo estaba bien. Una notificación apareció justo cuando la enfermera revisaba mi suero. Melissa me había etiquetado en una publicación. Qué detalle de mi nuera recordarme en plena emergencia médica. Toqué la pantalla esperando quizá un mensaje de recuperación. En vez de eso, vi una cena familiar perfectamente posada. David, mi hijo, sonriendo en la cabecera de mi antigua mesa de comedor. Melissa resplandeciente en la silla donde antes me sentaba yo. Chloe, mi nieta de 12 años, riéndose de algo fuera de cámara. Estaban en mi casa. Bueno, técnicamente ahora su casa. Disfrutando de lo que parecía una comida casera abundante. El pie de foto me apretó el pecho más que cualquier palpitación. Por fin. Un día sin la reina del drama. La cena en familia es mucho más tranquila. Bendecidos, familia sin show de drama. Ya tenía 47, me gusta. Mi cuñada Nancy hasta comentó con caritas llorando de risa. Me quedé mirando la pantalla un minuto entero dejando que la realidad se asentara. Mientras yo yacía en urgencias sola, ellos celebraban mi ausencia. No preocupados, no angustiados, celebrando. La enfermera regresó con los papeles de alta. ¿Su hijo viene a recogerla, verdad? Miré la hora en la publicación de Melissa. 20 minutos antes, justo cuando el hospital había llamado a David. Él sabía exactamente dónde estaba y eligió la cena familiar en lugar de a mí. En realidad, dije sorprendida de lo firme que sonaba mi voz, voy a llamar un taxi. Mientras esperaba en el vestíbulo, hice algo que no hacía en 3 años. Llamé a mi agente inmobiliaria. Bárbara, soy Eleanor Harwell. ¿Recuerdas aquella casa en Maple Street que dijiste se vendería en una semana? Estoy lista para ponerla en venta. Seguramente te preguntas cómo llegué a este punto. Hace 3 años pensé que estaba siendo la madre perfecta. Resultó que era la perfecta ingenua. Como la mayoría de las historias de traición familiar, comenzó con buenas intenciones y terminó enseñándome lo poco que valía para quienes más quería. Todo empezó después del funeral de Tom. Mi esposo, por 35 años, me dejó la casa, el seguro de vida y ahorros suficientes para vivir tranquila. Tenía 60 años, recién enviudada y de pronto muy sola en una casa de 4 cuartos que se sentía inmensa sin sus carcajadas llenando el espacio. David fue tan atento en esas primeras semanas. Venía a diario, a veces con Melissa y Chloe, trayendo mandado y revisando que yo estuviera bien. Pensé que el duelo nos estaba acercando más. Mamá, no deberías estar dando vueltas tú sola en esta casona, me dijo una tarde en la terraza. No es sano. Melissa sintió con cara comprensiva. Tantos recuerdos por todas partes. Debe ser tan duro. Agradecí su preocupación. La casa sí me sobrepasaba algunos días. ¿Y si nos mudamos aquí de manera temporal? Continuó David. Hasta que decidas qué quieres a largo plazo. Chloe tendría estabilidad en su escuela y tú no estarías sola. Sonaba ideal. Me reduje a un departamento pequeño. Cerca les dejé la casa a su cuidado. Y aún tendría mi familia cerca. Solo será por mientras, me aseguró Melissa, hasta que podamos ahorrar para nuestro propio lugar, quizá 1 año como máximo. Debí sospechar cuando David de inmediato empezó a
omití hablar de los impuestos y el costo del mantenimiento. Que la casa era una carga económica muy fuerte para mí con ingresos fijos, ignorando que el seguro y las inversiones de Tom me tenían muy lejos de pasar apuros. En 6 meses ya se habían instalado por completo. Yo pagaba renta en un departamentito al otro lado de la ciudad, mientras ellos vivían sin hipoteca en la casa que Tom y yo habíamos pagado por décadas. Pero aquí está lo que no sabía entonces. Mientras yo lloraba mi pérdida, ellos habían desviado sistemáticamente mi correspondencia a su dirección para ayudarme a manejar mis asuntos. Estados de cuenta, ofertas de tarjetas, avisos de inversiones. Todo llegaba a mi antigua casa donde podían filtrar lo que yo veía. Él solo por mientras se volvió 2 años, luego 3. Cada vez que hablaba de que se mudaran, surgía una nueva crisis. El trabajo de David era inestable. Melissa estaba embarazada, falsa alarma, pero ya tenían planeado un cuarto de bebé. Chloe tenía dificultades de adaptación en la secundaria. Empecé a sentirme una intrusa en lo que había sido mi propio hogar. Las visitas se volvieron incómodas. Mis cosas iban desapareciendo en cajas de almacén o donaciones. Remodelaron la decoración pintando encima del papel tapiz que Tom y yo habíamos escogido juntos. Pero lo más doloroso no fue perder la casa. Fue convertirme en alguien invisible dentro de mi propia familia. Bárbara Henderson contestó en la primera timbrada. A sus 70 años llevaba vendiendo casas más tiempo del que muchos agentes llevaban vivos, y no perdía tiempo en saludos de cortesía. Eleanor me preguntaba cuándo entrarías en razón con esa propiedad. ¿Puedes verme mañana por la mañana? Quiero ponerla en venta de inmediato. ¿Qué tan inmediato hablamos? Porque esa casa recibirá ofertas en pocos días, pero necesitamos preparación adecuada. Pensé en la publicación de Melissa. En redes seguramente sumando más me gusta cada minuto. ¿Qué tan rápido puedes tener lista la papelería? Bárbara soltó una carcajada. El sonido fue tajante como de aprobación. Esa es la Eleanor que recuerdo de las guerras de recaudación en la asociación de padres. Pero agregó, mira, aunque corramos la ley, pide plazos de divulgación mínimo 30 días para el cierre, suponiendo que sean compradores de contado. La realidad me golpeó. No iba a ser la expulsión dramática en el mismo día que había soñado, pero quizá eso era lo mejor. Mejor significaba más sólido. De acuerdo. Pero Bárbara, necesito total discreción hasta que estemos listas para anunciarla. Y necesito entender bien mi posición legal. Mujer lista, dijo. Llevaré a mi amiga abogada Patricia Morgan. Ella se especializa en disputas de bienes familiares. A la mañana siguiente, Bárbara llegó a mi modesto depa acompañada de Patricia, una mujer de unos 50 años con ojos agudos y aire de competencia. Eleanor, comenzó Patricia, desplegando documentos sobre mi mesa chiquita. Antes de avanzar necesito entender la situación. ¿Existe algún contrato de renta formal? ¿Algún pago registrado? No solo era familia ayudando a familia. Patricia se cruzó de mirada con Bárbara. Eso es bueno y malo. Bueno porque conservas los derechos plenos de propiedad. Malo porque ellos podrían intentar reclamar protecciones de inquilino o hasta posesión adversa después de 3 años viviendo ahí. De pronto mi café supo amargo. ¿Qué significa eso? Que debemos ser muy cuidadosas con el desalojo. Y Eleanor, debes saber que seguramente intentarán pelearlo legalmente. Bárbara sacó un folder grueso. Hay otro asunto que hablar. Revisé tu propiedad. Los registros fiscales muestran varios gravámenes en los últimos 18 meses ya levantados. ¿Estabas enterada? La miré atónita. ¿Qué tipo de gravámenes? Préstamos de mejoras al hogar, todos documentados y pagados.
pero implicaba un endeudamiento fuerte contra el valor de la casa. Todo me dio vueltas. Yo jamás autoricé ningún préstamo para mejoras. Patricia se inclinó. Eleanor, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tu historial crediticio? No recuerdo. Tal vez hace 2 años. Hay que sacarlo de inmediato. Si han desviado tu correspondencia, puede haber movimientos financieros de los que no estés al tanto. Mientras Patricia llamaba a servicios de monitoreo, yo pensaba en lo ingenua que había sido. Mientras yo me creía madre generosa, ellos se estaban preparando para quedarse con todo. Eleanor, dijo Patricia al colgar. Tenemos que reunirnos otra vez mañana. Hay varias cuentas vinculadas a tu antigua dirección que requieren investigación inmediata. Bárbara guardó sus papeles. Querida, creo que vender la casa podría ser el menor de tus problemas. El teléfono empezó a sonar a las 7:23 am. El nombre de David parpadeaba con la insistencia de una alarma de humo. Lo dejé en buzón mientras me servía mi café, el bueno, el que por fin me compré sin dar explicaciones a nadie. El mensaje de voz fue lo que esperaba mamá. Tenemos que hablar. Hay una loca llamando para decir que está poniendo la casa en venta. Obviamente es un error. Llámame de inmediato. Obviamente es un error. Como si la sola idea de que yo tomara una decisión sin consultarlo fuera inconcebible. El celular sonó de nuevo antes de terminar de escuchar. Esta vez era Melissa. Contesté al cuarto timbrazo. Buenos días, Melissa. Eleanor, ¿qué demonios está pasando? Una supuesta agente llamó a David diciendo que ahora es nuestra agente de venta. Esto debe ser una estafa. Tomé un sorbo lento de mi café dejando que el silencio pesara. En realidad, Bárbara Henderson es mi agente. Lleva 30 años en el negocio, así que difícilmente la llamaría estafadora. ¿Tu agente? La voz de Melissa subió un tono. ¿De qué hablas? Esa casa ya no es tuya. Llevamos 3 años viviendo aquí. Viviendo sí. Dueños no. La escritura sigue a mi nombre, Melissa. Siempre lo ha estado. El silencio que siguió fue distinto. Podía escuchar las ruedas girando en su cabeza. Pero la hemos mantenido. Hemos invertido en mejoras. Pintamos todo el piso de arriba. Con pintura que yo pagué, le recordé. Igual que la lavadora nueva, la reparación del techo y cada recibo de servicios en los últimos 3 años. La voz de David salió por el altavoz. Al parecer estaba en altavoz. Mamá, esto es una locura. No puedes simplemente vender nuestra casa sin avisar. Nuestro hogar. Esa frase me golpeó como bofetada. Dejó de ser nuestro hogar el día que empezaron a celebrar mi ausencia en redes sociales. ¿De qué hablas? Volvió a meter palabra Melissa, aunque debajo de la confusión se notaba la culpa. Finally a day without the drama queen. ¿Te suena? Lo publicaste mientras yo estaba en urgencias ayer. Y no te preocupes, vi la foto. Todos se veían muy felices de librarse de mí. La línea quedó muda. Al fondo escuchaba a Chloe pidiendo ayuda para encontrar su tarea de matemáticas. Cuando por fin habló David, su tono ya no era indignado. Mamá, esa publicación no era sobre ti. Claro que no, respondí. Dejé la taza de café sobre la mesa con toda calma. Igual que todas esas veces que estabas demasiado ocupado para contestar mis llamadas, tampoco eran sobre mí. Igual que cuando olvidaron mi cumpleaños el mes pasado, ¿verdad? No olvidamos tu cumpleaños. Me felicitaron en Facebook 2 días tarde, que es básicamente el nivel de esfuerzo que ya espero de ustedes. Pero lo que realmente me inquietaba era otra cosa. Los hallazgos del informe crediticio que Patricia me había mostrado ayer eran mucho más graves de lo que les dejé ver. Mientras jugaban a ser dueños de mi casa, también jugaban al banco con mi identidad. David, dije despacio,
Tenemos que tener una plática muy seria sobre dinero. Hoy, en persona. Su voz se volvió cautelosa. ¿Qué clase de plática del tipo en que me explicas el préstamo de 75.000 poles, sacado a mi nombre hace 6 meses? Al colgarle a David y Melissa hice algo que debía haber hecho años atrás. Empecé a escribir una lista no de compras ni pendientes, sino un inventario. Cada llamada ignorada, cada cena cancelada, cada ocasión en la que me hicieron sentir un estorbo en su vida de familia perfecta. El cuaderno se llenaba más rápido de lo que pensé. Febrero 2024. Le pedí a David ayuda para mover unos muebles en mi depa. Dijo que estaba ocupado con el trabajo, pero subió fotos de un viaje de esquí ese mismo fin de semana. Enero 2024. Me invitó a la obra escolar de Chloe. Melissa olvidó apartar mi asiento. Terminé parada al fondo mientras extraños ocupaban lugares vacíos. Mañana de Navidad en su casa. Llevé regalos para todos. Ellos me dieron una vela aromática del estante de ofertas de la farmacia, con la etiqueta de rebaja aún pegada. Pero lo que hallé en Internet fue peor. Revisando 3 años de publicaciones en redes, algo que nunca había hecho, encontré un patrón que me revolvió el estómago. El Instagram de Melissa parecía vitrina de felicidad. Cientos de fotos de David y Chloe, viajes familiares de los que jamás me hablaron, cenas donde no estuve invitada, cumpleaños donde mi ausencia era notoria. Lo que más dolía eran los comentarios. En una foto en un restaurante, un amigo preguntó: ¿dónde está la mamá de David? Respuesta de Melissa: ya no es muy social. Prefiere quedarse en casa. En una foto navideña con el pie linda familia, solo ustedes 3. Melissa. Otra vez. La mamá de David está pasando por cosas, le estamos dando espacio para que se encuentre. Como si yo estuviera desvariando cuando en realidad me estaban borrando a propósito. Pero lo peor fue en las fotos del cumpleaños 12 de Chloe, del que nunca supe hasta verlo en línea. Alguien preguntó: ¿fue la abuela Eleanor? Esta vez contestó: David. Mamá se ha puesto muy exigente últimamente con atención e involucramiento. Decidimos que era mejor mantenerlo pequeño y sin estrés para Chloe. Exigente con atención e involucramiento. En la fiesta de mi nieta. Me quedé mirando ese comentario 10 minutos, dejando que las palabras reacomodaran todo lo que creía de los últimos 3 años. No me estaban protegiendo de una casa vacía. Se estaban protegiendo de mí. Yo no era la viuda que necesitaba espacio y apoyo. Era el estorbo incómodo que había que manejar. Cada invitación rechazada que pensé era porque yo era necesitada. Cada reunión familiar donde me sentí fuera de lugar. No estaba imaginando nada. Ellos activamente trabajaban para hacerme sentir no bienvenida en mi propia familia. Pero lo que Patricia halló en el historial crediticio seguía persiguiéndome. El préstamo de 75.000 pounds era apenas el inicio. Había tarjetas de crédito que jamás abrí, préstamos personales que nunca firmé, y patrones de gasto que mostraban un estilo de vida muy por encima de lo que yo proveía. Mi teléfono vibró con un mensaje de David: mamá. ¿Podemos hablar de esto razonablemente? Somos familia. La familia no vende casas a espaldas de los demás. Escribí de vuelta: tienes toda la razón. La familia no lo hace. Entonces bloqueé su número y llamé a Patricia para hablar de presentar cargos penales. La revelación que me destrozó llegó a las 2:47 de la madrugada cuando no podía dormir, y decidí seguir el consejo de Patricia de revisar mis cuentas financieras en línea. Lo que encontré hizo que las palpitaciones de hace 2 días parecieran un simple cosquilleo. El préstamo con garantía de la casa era de 75.000 pounds, no la pequeña mejora que yo me había imaginado.
Pero eso no era nada comparado con lo demás. 3 tarjetas de crédito que jamás abrí, cada una con límites, entre 15.000 y 20.000 obles. Un préstamo personal por 30.000 poleles que definitivamente nunca firmé. Tarjetas de tienda de gasolina, incluso una de joyería. Todas con mi dirección de Maple Street. Todas activas y al corriente con pagos hechos, desde una cuenta vinculada a esa dirección. Una cuenta que yo jamás abrí. El número de teléfono en cada cuenta era el celular de David. Con manos temblorosas abrí los estados de cuenta detallados que pude acceder en línea. Los cargos pintaban el retrato de un estilo de vida que, sin saberlo, estuve financiando por más de 18 meses. La membresía de Melissa en un estudio de yoga. $200 mensuales. El gimnasio y entrenador personal de David. $350 al mes. Las clases privadas de tenis de Chloe. 400 zuelas cada mes de las que nunca me habló. Restaurantes de los que jamás había escuchado. Miles de dólares al mes. Compras de ropa de diseñador, tratamientos de spa, escapadas de fin de semana. Y luego encontré los gastos de diciembre de 2023. 8.000 hoteles en un resort en México. Cargados mientras yo pasaba la Navidad sola porque ellos querían algo tranquilo ese año. Pero lo que más me revolvió fuese el cargo más reciente. Una joya de 3.200 selas comprada el mismo día que yo estaba en el hospital. Mientras yo estaba en una camilla con dolor en el pecho, David compraba joyas. El rastro de documentos mostraba que llevaban robándome la identidad sistemáticamente por 18 meses. Pero la redirección de correo llevaba 3 años. Desde justo después del funeral de Tom, cuando me ayudaron haciendo que mis papeles importantes llegaran a su casa para que yo no me sintiera abrumada. Cada estado de cuenta, cada oferta de tarjeta, cada comunicación financiera fue interceptada y filtrada. Ellos curaban lo que yo veía mientras vivían de cuentas falsas abiertas a mi nombre. Imprimí todo estados, cargos, firmas falsificadas que milagrosamente pasaron como mías. Para las 5 de la mañana tenía un folder tan grueso que podía cantar a cuoseca contra un caballo con pruebas de cómo mi hijo y mi nuera me robaban mientras me hacían sentir agradecida por su atención. Pero hubo algo más en el reporte crediticio que me heló la sangre. Consultas muchas de despachos de abogados, instituciones financieras y algo llamado Elder Care Assessment Services. No solo me estaban robando, estaban armando un caso. Bárbara llegó puntual a las 8 a.m. con café y Patricia Morgan. Eleanor, dijo Bárbara al verme la cara. ¿Qué encontraste? Le entregué la carpeta a Patricia. Al parecer puesto. He estado financiando su vida durante 18 meses sin darme cuenta. Pero hay más. Patricia hojeó los documentos con la seguridad de quien ya había visto casos así. Robo de identidad, fraude, falsificación. Eleanor, esto es criminal. Pero estos patrones de consultas sugieren otra cosa. ¿Qué clase de cosa? Han estado viendo abogados de derecho familiar y asesores financieros. Esto parece preparación para un caso de tutela. Todo comenzó a darme vueltas. Planeaban declararme incompetente. La línea del tiempo lo confirmaba: desvío de correo, fraude financiero, aislamiento social. Era un manual de abuso financiero hacia adultos mayores, camino a un proceso de curatela. Bárbara asintió con gravedad. La venta de la casa se volvió urgente, querida. Pero más urgente es presentar cargos penales. Si no actuamos rápido, podrían adelantar su plan. Mi teléfono no dejó de sonar esa mañana. David marcando desde diferentes números tras haberlo bloqueado. Melissa mandando mensajes cada vez más desesperados. Pero yo ya no era su víctima. Y mucho menos su cajero automático. Las miré a las dos.
¿Qué tan rápido podemos poner la casa en venta y presentar cargos? Patricia sonrió. Y no fue una sonrisa amable. ¿Qué tal si hoy mismo presentamos la denuncia y mañana publicamos la venta? Las cosas escalaron más rápido de lo que pensé. Al mediodía, Chloe postaba mi puerta con una maleta. Abuela Eleanor, por favor, no nos dejes sin casa. Mamá dice que tendremos que vivir en el carro. Mi corazón se rompió. Usar a mi nieta de 12 años como arma emocional era un nivel nuevo incluso para ellos. Corazón pasa adentro. La llevé al sillón de mi pequeño depa, notando cómo sus papás se quedaron en el coche lo bastante cerca para darle instrucciones, lo bastante lejos para fingir que no. «¿Te mandaron sola?», pregunté con suavidad. Chloe asintió con lágrimas cayendo. «Mamá empacó mi ropa y dijo que debía quedarme contigo ya que tú nos estás sacando de la casa. Dijo que quizás si hablaba contigo, recordarías que la familia debe cuidarse unos a otros». La manipulación era tan obvia que resultaba casi insultante. Casi. «Chloe, cariño, ¿tus papás te explicaron por qué estoy vendiendo la casa?» Ella negó con la cabeza. «Solo dijeron que cambiaste de opinión y que ya no quieres que seamos felices». Me senté a su lado eligiendo bien mis palabras. «¿Recuerdas hace 3 años cuando murió el abuelo Tom y tu familia se mudó a nuestra casa?» «Sí, para cuidarla mientras decidías qué hacer». «Exacto. Se suponía que era algo temporal. Pero, ¿y si te digo que en todo este tiempo tus papás jamás buscaron su propio lugar? Nunca ahorraron para salir. Más bien han usado mi nombre para pedir préstamos para viajes y lujos que tú ni disfrutaste». Chloe frunció el ceño. «Pero papá dijo que no podíamos comprar casa porque su trabajo no paga lo suficiente. Entonces quizá no debieron gastar 8.000 latiles en un viaje a México la Navidad pasada». Sus ojos se abrieron. «Nosotros no fuimos a México». Un escalofrío me recorrió. «¿Qué hiciste en Navidad, corazón?» «Me quedé con mi amiga Sara toda la semana. Mamá y papá dijeron que tenían que ayudar a unos parientes enfermos y que yo no podía ir porque me podía contagiar. Habían dejado a su hija de 12 años con conocidos mientras vacacionaban en México con dinero robado. No eran solo ladrones, eran padres negligentes». Un claxon sonó afuera. Era la señal de David para que la actuación terminara. «Chloe, no vas a quedarte sin casa. Te lo prometo. Pero no puedo dejar que tus papás sigan usando mi nombre para deudas que no tienen nada que ver contigo». «¿Están usando tu nombre?», preguntó bajito. «Me temo que sí. Pero no es tu culpa. Y me voy a asegurar de que estés bien». El claxon volvió a sonar ahora más fuerte. Bajé con Chloe tomada de mi mano. David bajó la ventanilla en cuanto llegamos. «Bueno, ¿ya la convenciste, Chloe?» Me incliné hasta el nivel de la ventana. «David, si vuelves a usar a tu hija para manipularme, agregaré cargos de ponerla en riesgo a la denuncia penal que presenté esta mañana». Su cara se puso pálida. «¿Qué cargos penales?» «Robo de identidad, fraude con tarjetas, falsificación, los $108.000 que me han sacado en 18 meses con cuentas falsas». Melissa se inclinó desde el asiento del copiloto. «No hemos robado nada. Ese dinero fue para gastos de la casa y necesidades de la familia». «¡Necesidades de la familia!», solté una risa seca. «Como las clases de tenis que Chloe nunca tomó. Las vacaciones a las que Chloe no fue. Las joyas que compraste mientras yo estaba en el hospital». «Estás exagerando», me cortó Melissa. «Esto es lo que hace la familia. Se apoya». «Tienes toda la razón», respondí. «Eso es exactamente lo que hace la familia.
se apoya. No se abandona en un hospital, no celebra la ausencia de otro, y mucho menos roba la identidad de quien confía para pagar lujos, mientras dejan sola a su hija en Navidad. Abrí la puerta trasera del carro. Chloe, vienes conmigo. Tus papás tienen que aprender a ser adultos antes de cuidar a alguien más. 3 semanas después, la oficina de Patricia Morgan parecía un cuartel de guerra. Documentos legales cubrían cada mesa y había desplegado un ejército de asistentes para atender los múltiples casos en curso. La buena noticia, ya dijo ajustando sus lentes, es que tu hijo y tu nuera dejaron un rastro que haría llorar de alegría a un perito contable. La mala, continuó, es que este nivel de fraude sistemático indica que lo venían planeando mucho antes de lo que pensábamos. Estaba sentada frente a ella con Chloe, que insistió en ir para entender lo que sus papás habían hecho. Con 12 años afrontaba la verdad mejor que su padre, a los 38. El patrón se remonta casi 4 años, siguió Patricia. El desvío de correspondencia empezó justo después del funeral de tu esposo, supuestamente para ayudarte con trámites. Las cuentas falsas comenzaron hace 18 meses, pero la base se preparó desde antes. La frialdad del cálculo me revolvió. Usaron mi duelo como pantalla para un robo de largo plazo. Hay otra cosa, agregó Patricia deslizando un documento. Hice que mi investigador revisara su historial. No es la primera vez que hacen algo así. El chequeo reveló un patrón que lo explicaba todo. Antes de mudarse conmigo, David y Melissa vivieron 2 años con la tía Margaret, ya anciana. Murió repentinamente a los 84, dejando su casa a una iglesia en vez de a David. Tras su muerte, los abogados del templo hallaron graves irregularidades en las cuentas de Margaret Dinero, que desapareció en los meses previos a su fallecimiento. Nunca se probó nada concluyente, explicó Patricia. Margaret ya mostraba señales de demencia y la familia decidió no presentar cargos. Pero el patrón es inconfundible. Chloe levantó la mirada del libro de colorear que le había llevado. Por eso nos mudamos contigo tan rápido después de que murió el abuelo, porque ya no podían quedarse con la tía Margaret. Niña lista. Demasiado lista para su edad, pero con la claridad suficiente para ver patrones que los adultos no quisieron notar. Creo que sí, corazón. Pero lo más preocupante, continuó Patricia, es que el historial de consultas en tu reporte crediticio muestra que se estaban preparando para la siguiente fase. Múltiples reuniones con abogados de derecho familiar especializados en procesos de tutela. Estaban construyendo un caso para que te declararan incompetente. Mi teléfono sonó, era Nancy. Mi cuñada devolviendo la llamada que le había hecho antes. Eleanor, qué alivio escuchar tu voz. He estado muy preocupada desde que me enteré de los cargos criminales. ¿Es cierto lo que David anda diciendo? ¿Qué ha estado diciendo David? La voz de Nancy se volvió incómoda. Que sufriste un colapso, que estás inventando acusaciones contra él y Melissa por dolor y confusión. Que te volviste paranoica y que por eso intentaban ayudarte a recibir atención profesional. Ahí estaba. La historia que llevaban preparando. Cualquier acusación mía sería descartada como delirios de una viuda confundida y tal vez incapaz. Nancy, necesito que sepas que todo lo que descubrí está documentado y verificado. Registros bancarios, firmas falsificadas, cuentas fraudulentas. Esto no es confusión ni duelo. Es abuso financiero criminal. Te creo, querida. Y lo lamento, Eleanor. Debí hablar antes cuando noté cosas raras. ¿Qué tipo de cosas? La manera en que hablaban de ti en reuniones familiares. ¿Cómo te pintaban como una carga que ellos manejaban heroicamente? ¿Cómo interceptaban llamadas para ti, diciendo que estabas demasiado frágil para encargarte de asuntos de la familia? Al colgar miré a Patricia.
Han estado preparando este cuento desde hace meses. ¿Verdad, patrón clásico? Aislar a la víctima. Controlar la narrativa. Luego aparecer como los familiares preocupados que necesitan autoridad legal para proteger a alguien que supuestamente perdió la capacidad. Me pasó otro documento. La audiencia de custodia de emergencia es mañana. Con la evidencia de abandono infantil y delitos financieros, estoy segura de que obtendremos la custodia temporal de Chloe. Miré a mi nieta, que escuchaba todo con la seriedad de alguien mucho mayor a sus 12 años. «Abuela Eleanor», dijo en voz baja, «no quiero volver ahí. No hasta que dejen de mentir sobre todo». 6 semanas después de interponer los cargos, por fin se cerró la venta de la casa. Barbara consiguió compradores de contado que ofrecieron el precio solicitado tras una breve puja. Al parecer, las casas con vendedores decididos se mueven rápido cuando el precio es correcto. Parada en la sala vacía por última vez, sentí una mezcla rara de tristeza y liberación. Esa casa guardaba 35 años de recuerdos con Tom. Pero los últimos 3 años habían manchado todo con manipulación y robo. Chloe recorrió los cuartos vacíos pasando sus dedos por las paredes, donde estaban marcadas sus estaturas de distintas edades. «Se siente raro verla vacía», dijo. «Todo se ve distinto sin muebles y sin mentiras llenándola», respondí, lo que le sacó una sonrisa. Los compradores, una pareja joven con gemelos pequeños, se habían encantado con la historia familiar y la solidez de la construcción. No sabían que estaban comprando evidencia de múltiples delitos graves. Barbara me entregó el cheque con una sonrisa satisfecha. $400,000. Menos los costos de cierre. Nada mal para una venta apurada. Era irreal sostener un cheque que representaba mi libertad. No solo económica, sino libertad de la telaraña de manipulación que me atrapó 3 años. Mi celular no paraba de sonar con actualizaciones de Patricia. La fiscalía lo estaba tratando como un caso grave de abuso a persona mayor, en parte por la cantidad de dinero, y en parte porque la naturaleza sistemática del fraude sugería un patrón que podía extenderse a otras víctimas. Pero lo más inquietante vino de una fuente inesperada. El detective asignado a mi caso descubrió algo alarmante en las cuentas de David y Melissa. «Señora Harwell», me llamó el detective Rodríguez, «encontramos pruebas de que su hijo y su nuera investigaron a fondo la muerte de su esposo. Registros médicos, seguros, documentación de la herencia. Estaban mapeando toda mi situación financiera a las pocas semanas del funeral. El cálculo era escalofriante. Mientras yo lloraba, ellos planeaban. Hay algo más. Encontramos borradores en su computadora. Una petición de tutela fechada hace 8 meses. Planeaban presentarla el mes próximo, justo cuando usted estaría más aislada y parecería más confundida ante los demás. ¿Y qué los detuvo usted? Al defenderme, en vez de aceptar su historia, interrumpí su plan. Ahora, en lugar de parecer una familia preocupada que busca ayuda para una pariente incapaz, se ven como delincuentes atrapados con las manos en la masa. Esa noche, Chloe y yo nos sentamos en el pequeño balcón de mi depa mirando el atardecer y comiendo comida china para llevar. Algo que en la casa de sus papás hubiera requerido toda una reunión familiar para decidir. Abuela Eleanor. ¿Te puedo preguntar algo? Claro, corazón. Mis papás van a ir a la cárcel. Pensé cómo responder sin lastimarla más. Van a enfrentar consecuencias por lo que hicieron. El tipo de consecuencias depende de si asumen la responsabilidad o siguen mintiendo. Ella sintió seria. Espero que hayan aprendido algo de esto. Yo también, cariño. Yo también. Mi celular vibró con un mensaje de un número desconocido. Soy Melissa. Necesitamos hablar. Hay cosas de esta situación que no entiendes.
Le mostré el texto a Chloe, quien lo leyó, y puso los ojos en blanco, con el cansancio de alguien que ya que había escuchado demasiadas excusas manipuladoras en su corta vida. ¿La vas a llamar? ¿Tú qué opinas que debería hacer? Chloe lo pensó un momento. Creo que la gente que roba dinero y miente no tiene derecho a exigir conversaciones. 12 años y ya más sabia que sus propios padres. La revelación que lo cambió todo llegó de la fuente más inesperada. Jennifer Wells, la hermana distanciada de Melissa, que vivía en Seattle. Me llamó un martes por la tarde 3 meses después de que presenté los cargos. Casi no contesté al número desconocido, pero algo me hizo hacerlo. Señora Hartwell, soy Jennifer, la hermana de Melissa. Por favor, no cuelgue. Vi las noticias sobre los cargos y necesito decirle algo importante. A Jennifer Lavíquez. La había visto tal vez un par de veces en todos los años que David y Melissa estuvieron juntos. Ella vivía en Seattle y no era cercana a su familia, pero había urgencia en su voz, que me obligó a escuchar. ¿Qué pasa, Jennifer? Llamé a Melissa la semana pasada tratando de entender lo que pasó. Pensé que quizá había un malentendido. Alguna manera de resolverlo en familia. Me preparé para otra dosis de culpa o súplica de perdón, pero Jennifer continuó. Durante esa conversación, Melissa dijo cosas que me hicieron darme cuenta de que no era ningún malentendido. Me contó detalles de su plan que creo ni pensó antes de revelarlos. Sentí un escalofrío. ¿Qué clase de plan? La voz de Jennifer temblaba. Estaba enojada, confundida, y dijo algo de que yo les había obligado a adelantar los tiempos al defenderme, que pensaban esperar más antes de iniciar el proceso de tutela. Pero mi conducta dramática los hizo actuar rápido. Admitió que planeaban un proceso de tutela. Más que eso. Dijo que llevaban meses consultando abogados sobre cómo documentar tu supuesto deterioro mental. Mencionó grabaciones de llamadas donde sonabas confundida, fotos tuyas descuidada en eventos familiares, testimonios de vecinos sobre comportamientos raros. La sistematicidad me enfermó. Jennifer, ¿por qué me cuentas esto? Hubo una pausa larga. Porque hace 15 años Melissa hizo algo muy parecido con nuestra abuela. Mi corazón se detuvo. La abuela Rose tenía 82, vivía sola, completamente lúcida. Pero tenía dinero, aproximadamente 200.000 en ahorros y su casa. Melissa se mudó con ella tras una caída leve. En un año la abuela estaba en un asilo con diagnóstico de demencia y Melissa con poder notarial sobre todo. ¿Qué pasó con el dinero? Desapareció. Todo. Melissa dijo que se gastó en cuidados y medicinas, pero las cuentas nunca cuadraron. Cuando la abuela murió 2 años después, no quedó nada. La familia estaba tan dolida y culpable que nunca investigó a fondo. La voz de Jennifer se quebró. Debí advertirte hace años. Debí decir algo cuando supe que David se casó con ella. Pero pensé que quizá me equivocaba. Tal vez era coincidencia. Jennifer, ¿estarías dispuesta a dar una declaración jurada sobre lo de tu abuela? Por supuesto. Y señora Hartwell, hay algo más. Guardé algunos papeles de la abuela después de su muerte. Registros financieros que no tenían sentido entonces. Creo que pueden servir en tu caso. Tras colgar, me quedé en la cocina mirando el celular. Esto ya no era solo sobre dinero o una propiedad. Era sobre un depredador que había encontrado el terreno perfecto. Ancianos confiados que jamás esperarían ser destruidos por sus propios parientes. Este no era el primer golpe de David y Melissa. El caso que pensé que trataba de traición familiar y robo financiero se convirtió en algo mucho más oscuro. Un patrón de abuso a personas mayores que ya vi.
había destruido al menos 2 vidas y que solo se detuvo por accidente cuando decidí pelear en lugar de aceptar el papel de víctima. Algunas batallas se pelean por dinero, otras por justicia. Pero hay luchas que tomas porque si no otros sufrirán lo mismo. Y esta se había convertido en las 3. 18 meses después estoy sentada en la terraza de mi nueva casa en Asheville, Carolina del Norte, mirando a mi nieta construir una casita en el árbol, junto con el nieto de mi vecino. El proceso penal terminó por fin el mes pasado. David se declaró culpable de robo de identidad, fraude y abuso a persona mayor a cambio de 2 años en prisión y la restitución total de exacto $27,000. La cantidad total robada una vez que los investigadores rastrearon todas las cuentas falsas. Melissa recibió 18 meses de servicio comunitario luego de que su abogada argumentara que ella solo seguía las órdenes de David. Aunque el testimonio de Jennifer sobre el caso de su abuela hizo que esa defensa no resultara tan convincente. La investigación que comenzó con mi denuncia terminó abriendo cargos también en el caso de la tía Margaret. Su herencia logró recuperar casi $80,000 que habían sido transferidos a las cuentas de David y Melissa en los meses previos a su muerte. Justicia tardía, pero al final justicia. El proceso de restitución tomó más de 1 año con la venta de artículos de lujo, comprados con dinero robado el embargo de los sueldos de David, en programas de trabajo en prisión y un gravamen sobre cualquier propiedad futura. Recuperé alrededor del 60% de lo que me quitaron, lo cual, Patricia dijo, era mejor que el promedio en este tipo de fraudes. Pero lo más satisfactorio no fue lo económico. Fue ver cómo su historia cuidadosamente inventada se derrumbaba bajo la lupa. Todos aquellos que creyeron que yo estaba perdiendo facultades tuvieron que aceptar la realidad. Llevé con éxito procesos legales complejos, ventas inmobiliarias y juicios penales. Eso no lo hace alguien incapaz. Chloe vive conmigo de manera permanente. La audiencia de custodia reveló que David y Melissa, Lafitte y Nissa, la habían dejado con amigos o parientes en al menos 6 ocasiones, incluyendo el viaje a México y varios fines de semana financiados con tarjetas falsas. El juez no se impresionó con padres que preferían vacaciones de lujo antes que integrar a su hija en la familia. Ella florece aquí, nueva escuela, nuevos amigos y, lo más importante, adultos que no le mienten ni la usan como herramienta de manipulación. Está en terapia. Las 2 aprendemos a tener relaciones honestas después de sobrevivir años de engaños sistemáticos. La casa que compré con el seguro de vida de Tom tiene 3 recámaras, 2 baños y suficiente terreno para que Chloe tenga la infancia que merece. Ha hecho amigos cuyos padres disfrutan tenerme cerca, lo cual fue un alivio, después de tantos años en los que me trataron como un estorbo. Ahora soy voluntaria en el Centro Regional de Prevención de Abuso a Personas Mayores, ayudando a otros a reconocer las señales de explotación financiera. Parte el alma ver lo comunes que son estas historias y cómo muchas veces los abusadores son familiares que se aprovechan del cariño y la confianza para enriquecerse. A veces me preguntan si me arrepiento de cómo terminó todo, si desearía pasar y haber manejado las cosas distinto. La respuesta es sencilla. Me arrepiento de haber tardado 3 años en darme cuenta de lo que pasaba. Me arrepiento de haber permitido sus abusos aceptando aquel arreglo temporal en lugar de marcar límites claros desde el inicio. Pero no me arrepiento de haber peleado. No me arrepiento de haber rechazado su versión de que yo era dramática, exigente o incapaz. No me arrepiento de haber protegido a mi nieta de unos padres más interesados en financiar su estilo de vida que en cuidarla. Lo que tengo ahora es algo que había olvidado que existía. Paz sin disculpas. Paz verdadera, no la falsa que se consigue evitando el conflicto a toda costa, sino la satisfacción profunda
de saber que me negué a ser víctima. David. Llama de vez en cuando desde la cárcel, generalmente cuando quiere algo dinero para la comisaría, ayuda con apelaciones. O que interceda con Chloe, que casi nunca acepta sus llamadas. Mantengo esas conversaciones breves y cordiales, pero no pretendo que nuestra relación siga siendo la misma. Hay confianzas que una vez rotas por la traición y el robo sistemático nunca se recuperan del todo. Mientras termino de escribir esto, Chloe me llama para que bese el avance de su casita en el árbol. Ha clavado un letrero en la entrada que dice Club de Eleanor y Chloe no se permiten reinas del drama. Niña lista, aprendió temprano que quienes te llaman dramática suelen ser quienes generan todo el drama. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.